Llevaba 30 años siendo invisible en este pueblo, pero esa mañana de lunes descubrí que hay heridas que duelen más que las balas. La indiferencia de aquellos por quienes casi mueres. Mi nombre es Aurelio Mendoza. Tengo 78 años y durante 3 décadas he vivido como un fantasma en San Rafael, un pueblo pequeño donde todos se conocen, pero nadie me ve realmente. Lo que no sabían era que el viejo, que barría su propia acera cada mañana, había salvado más vidas que todos los médicos del lugar juntos. Esa mañana desperté, como siempre, a las 5:30. El reloj interno de un soldado nunca se rompe, aunque el cuerpo que lo alberga se vaya desmoronando pedazo a pedazo. Me senté al borde de la cama, sintiendo el familiar dolor que me atravesaba la pierna izquierda. La metralla de hace 30 años seguía ahí, recordándome cada día lo que había pagado por hacer lo correcto. La casa estaba en silencio. Siempre estaba en silencio. Carmen había muerto hace 5 años, y nuestro hijo Miguel se había matado en un accidente de auto cuando tenía 32. Quedaba Sofía, mi nieta, pero ella estudiaba en la capital y raramente me visitaba. No la culpaba. Para una joven universitaria de 25 años, un abuelo pobre en un pueblo perdido no era exactamente una prioridad. Mientras preparaba café en la cocina pequeña, mis ojos se detuvieron en la fotografía familiar sobre la mesa. Carmen sonriendo en su vestido de domingo, Miguel con su uniforme de la Academia de Aviación, y yo con el cabello todavía negro y la espalda recta. Parecía otra vida. De hecho, era otra vida. «Buenos días, familia», murmuré a la fotografía como hacía cada mañana. Otro día más en el exilio. Lo que la gente no sabía era que esas manos temblorosas que sostenían la taza de café habían desarmado una bomba con 30 segundos en el cronómetro, que estos ojos cansados habían sido los últimos que vieron 347 personas antes de que sus vidas fueran salvadas. Que este cuerpo dolorido había cargado el peso de un secreto nacional durante 3 décadas. Después del desayuno salí a barrer la acera. Era un ritual que me mantenía cuerdo, una pequeña misión que podía completar exitosamente cada día. Mientras barría, observé el despertar del pueblo. La señora González saliendo a comprar pan, sus ojos apartándose cuando me vio. El joven Martínez pasando en su moto, acelerando como si mi presencia fuera contagiosa. Los niños caminando hacia la escuela, con sus madres apretando sus manos cuando se acercaban demasiado al viejo raro. No era malicia, lo sabía. Era simplemente que yo me había vuelto parte del paisaje, como un poste de luz o un buzón. Algo que está ahí pero que nadie realmente nota. Un anciano más en un mundo que valora la juventud, la productividad, el ruido constante del progreso. Terminé de barrer y caminé hacia el centro del pueblo. Necesitaba comprar algunas cosas en el mercado, pero principalmente necesitaba salir de esa casa que se sentía más como una tumba cada día. Mientras caminaba por la calle principal, practiqué mi sonrisa matutina. «Buenos días, señora López». Silencio. «¿Cómo está, don Carlos?» Un gruñido ininteligible. «Hermoso día, ¿verdad?» Nadie respondía. En mi mente, una voz cruel susurraba: «Para esto salvaste tantas vidas, para terminar siendo un fantasma ignorado por gente que ni siquiera sabe tu historia». Pero después respondía otra voz, más sabia: «La salvaste porque era lo correcto, no porque esperabas reconocimiento». Esa tensión interna me había acompañado durante 30 años, la constante batalla entre el hombre que había sido respetado, valorado, esencial, y el hombre que era ahora invisible, irrelevante.
olvidado. Cuando llegué al mercado central, vi el sobre amarillo esperándome en el buzón. Mi corazón se aceleró. Reconocí inmediatamente el sello oficial del Ministerio de Defensa. Con manos temblorosas, lo abrí. «Estimado Capitán Mendoza», comenzaba la carta, «en cumplimiento de la Ley de Transparencia Nacional, nos complace informarle que la clasificación de la Operación Escudo Azul ha expirado oficialmente. Los documentos relacionados con sus acciones del 15 de abril de 1987 están ahora disponibles para revisión pública». La carta se me cayó de las manos. 30 años esperando este momento, y ahora que había llegado me aterrorizaba. ¿Qué significaba esto? ¿Querría alguien saber la verdad después de tanto tiempo? ¿O simplemente se perdería en el mar de información que nadie lee? Recogí la carta y la guardé en mi bolsillo. Tenía una cita en la municipalidad para solicitar un aumento en mi pensión de invalidez. Los médicos habían confirmado que mi condición había empeorado, pero la burocracia local parecía diseñada para desanimar a los ancianos de pedir ayuda. La oficina municipal era un edificio gris de 2 pisos que parecía diseñado para deprimir a cualquiera que entrara. Me senté en la sala de espera, observando cómo personas más jóvenes pasaban antes que yo, aunque hubiera llegado primero. Era una humillación familiar, pero no menos dolorosa por su repetición. «¿Otra vez usted, señor Mendoza?» La voz de Sandra Torres, directora de Servicios Sociales, cortó el aire como un cuchillo. Era una mujer de 38 años, eficiente pero fría, que me miraba como si fuera una mancha en su escritorio perfectamente organizado. «Buenos días, directora Torres. Vengo por el aumento de pensión que solicité hace 3 meses». Sandra suspiró dramáticamente. «Señor Mendoza, ya le expliqué. No hay fondos adicionales. El presupuesto está asignado. Pero los documentos médicos confirman que mi condición ha empeorado. El dolor es constante. Y necesito medicamentos más caros. Todos los viejos tienen dolores», murmuró Sandra, revisando papeles sin mirarme. «No podemos aumentar pensiones solo porque alguien se siente mal». Cuando me trató como basura humana, no sabía que estaba humillando al hombre que había salvado más vidas que todos los médicos del pueblo juntos, pero me quedé callado, como siempre. ¿Quién me creería? ¿Quién escucharía a un anciano haciendo afirmaciones grandiosas sobre un pasado heroico? En ese momento, el alcalde Ricardo Vega apareció en la oficina. Era un hombre de 45 años, barrigón y presumido, que vestía trajes caros y conducía un auto que costaba más que mi casa. «Torres, saque a estos jubilados de aquí. Tenemos trabajo real que hacer», dijo Vega sin ni siquiera mirarme. «Señor alcalde», intervine, «solo estoy pidiendo...» «Lo que usted está pidiendo, don Aurelio, es dinero que no tenemos para problemas que todos tienen a su edad. Vaya a casa, cuídese mejor y deje de molestar a mi personal». Las palabras me golpearon como una bofetada. No solo la negativa, sino la forma en que me había hablado, como si fuera un niño molesto o un perro callejero. Sentí que las lágrimas de rabia amenazaban con salir, pero las contuve. «Un capitán no llora en público», me dije, «aunque ya nadie recuerde que alguna vez fuiste capitán». Salí de la municipalidad con las manos vacías y el corazón pesado. En el estacionamiento noté un auto con placas militares de la capital. Era extraño. Raramente veíamos militares en San Rafael. Por un momento, mi pulso se aceleró con una mezcla de nostalgia y pánico. ¿Vendrían por la carta? Había alguien que finalmente querría hablar sobre la Operación Escudo Azul. Decidí caminar hacia el café El Portal, en la plaza central. No tenía dinero para gastar, pero necesitaba un lugar donde sentarme y procesar lo que había pasado. Además, había algo reconfortante en estar rodeado de gente
incluso si me ignoraban. El café estaba moderadamente lleno, como siempre a la hora del almuerzo. La mesera era una joven de 22 años llamada Patricia, quien me había atendido exactamente 3 veces en los 2 años que llevaba trabajando ahí. Cada vez parecía sorprendida de verme, como si los viejos no pudieran existir entre una visita y la siguiente. «Disculpe», le dije cuando pasó cerca de mi mesa, «¿podría traerme un café, por favor?» Patricia me miró con esa expresión de fastidio mal disimulado que los jóvenes reservan para los ancianos que los interrumpen. «Ahora vengo», murmuró, pero siguió atendiendo a otras mesas. Una pareja joven que había llegado después que yo recibió sus bebidas inmediatamente. Un hombre de negocios obtuvo su almuerzo completo. Un grupo de estudiantes universitarios se rió mientras Patricia bromeaba con ellos, y yo esperé, como siempre esperaba. En la mesa de al lado, un grupo de jóvenes de 18 o 19 años hablaba en voz alta. El líder del grupo era Alex Ruiz, un muchacho alto y delgado que trabajaba medio tiempo en la ferretería y pasaba el resto del tiempo holgazaneando en la plaza. «Miren al veterano de guerra de las tortillas», dijo Alex, señalándome discretamente. Sus amigos se rieron. «¿Por qué no se mueren ya estos viejos inútiles?», añadió otro. «Solo son una carga para el sistema». «Mi abuelo era igual», dijo una chica del grupo, siempre contando historias inventadas de cuando era joven y fuerte, como si alguien les creyera. Las palabras me dolieron más de lo que debían, no porque fueran nuevas. Había escuchado variaciones de las mismas durante años, sino porque en el fondo tenían razón. ¿Qué evidencia tenía yo de que mi vida había significado algo? Una carta del ministerio que nadie leería, medallas guardadas en una caja que nadie vería, y memorias de un día que oficialmente nunca había existido. Me hundí más en mi silla, sintiéndome efectivamente invisible. En mi mente volví a ese día de abril de 1987. Recordé el peso de la responsabilidad, la claridad absoluta del propósito, la sensación de que cada segundo de mi vida había estado preparándome para ese momento. ¿Dónde había quedado ese hombre? ¿Cuándo había permitido que el mundo me convirtiera en esta sombra de mí mismo? Fue entonces cuando el destino decidió intervenir. La puerta del café se abrió y entró un hombre de unos 65 años, vestido de civil pero con esa postura inconfundible del militar retirado. Era alto, con cabello gris perfectamente peinado, y ojos que escaneaban la habitación con la precisión de alguien entrenado para evaluar amenazas. Sus ojos se detuvieron en mí. Por un momento, nuestras miradas se encontraron a través del café lleno de humo y conversaciones. Vi algo en su expresión que me resultaba familiar: el reconocimiento, la sorpresa y luego la determinación. Se acercó a mi mesa con pasos deliberados. «¿Capitán Mendoza?», preguntó en voz baja. «¿Aurelio Mendoza?». Mi corazón se detuvo. El destino tiene formas extrañas de corregir injusticias, y esa tarde llegó en forma de un coronel retirado que no había visto en 30 años. No, mentí instintivamente. Se equivoca de persona. Pero él se sentó frente a mí sin pedir permiso. Operación Escudo Azul, 15 de abril de 1987, Torre Empresarial del Distrito Financiero. Las palabras cayeron como bombas en mi conciencia. Alex y sus amigos habían dejado de reír. Patricia se acercó, curiosa por primera vez. Todo el café parecía haber disminuido su volumen. «Usted está confundido, señor», insistí, pero mi voz temblaba. «Luis Herrera», dijo, extendiendo su mano. «Coronel retirado. Yo era teniente en su equipo ese día». El mundo se detuvo. «Luis Herrera, mi segundo al mando».
El hombre que me había suplicado que no entrara al edificio por 7ª vez. El hombre que había llorado cuando me sacaron del hospital 3 semanas después. Luis, murmuré, y en esa palabra se rompieron 30 años de silencio autoimpuesto. Capitán, dijo Luis con los ojos brillantes, he estado buscándolo durante décadas. Alex se había acercado a nuestra mesa, ya no burlón, sino intensamente curioso. «Capitán, ¿este señor es capitán?» Luis me miró, pidiendo permiso silenciosamente. Yo negué con la cabeza, pero era demasiado tarde. El pasado había regresado a reclamarme. «Este hombre», dijo Luis en voz lo suficientemente alta para que todo el café escuchara, «es el héroe más grande que ha producido este país en los últimos 50 años». El silencio en el café era ensordecedor. Patricia había dejado caer la libreta donde tomaba órdenes. Alex tenía la boca abierta. Incluso el hombre de negocios había dejado de hablar por teléfono. «¡Aurelio!», gritó Luis cuando traté de levantarme para irme. «Sé que eres tú. El país te debe todo». Huí de ese café como si escapara del enemigo, pero no sabía que ya era demasiado tarde. Mi pasado había regresado para reclamarme, y esta vez no habría forma de esconderme. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en mi silla favorita, mirando por la ventana hacia la plaza donde las luces parpadeaban como estrellas caídas. En mis manos sostenía la carta del Ministerio de Defensa, leyéndola una y otra vez como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. 30 años guardando el secreto. 30 años viviendo con la carga de ser el único que recordaba realmente lo que había pasado ese día de abril. Había aprendido a cargar esa soledad como una mochila invisible, pesada pero familiar. Ahora, de repente, alguien más recordaba, alguien más sabía. A las 10 de la noche, alguien tocó a mi puerta. A través de la mirilla, vi a Luis Herrera parado, bajo la luz del porche, con las manos en los bolsillos y una expresión de determinación que reconocía de nuestros días de servicio. «Aurelio, por favor, necesitamos hablar». Abrí la puerta lentamente. «Luis, esa persona murió hace 30 años». «No», dijo él, empujando suavemente la puerta para entrar. «Esa persona solo se escondió, pero el país necesita que regrese». Nos sentamos en mi pequeña sala de estar, rodeados de los fantasmas de mi familia y los ecos de mi pasado. Luis miró las fotografías en las paredes, los pocos recuerdos que había mantenido de mi vida anterior. «¿Por qué nunca me buscaste?», le pregunté. «Lo hice», respondió, «durante años, pero desapareciste completamente. Cambió de nombre, ¿verdad? Se registró como civil, no como militar retirado». Era cierto. Después del hospital, después de los meses de terapia física y psicológica, había tomado la decisión consciente de desaparecer. Había usado mi segundo nombre. Había omitido mi rango militar en todos los documentos civiles. Había elegido el pueblo más pequeño y olvidado que pude encontrar. «Tenía que hacerlo», murmuré. Las pesadillas, los flashbacks, la imposibilidad de tener una conversación normal, sin que mi mente regresara a esos 90 minutos que cambiaron todo. Carmen lo entendió. Miguel nunca lo entendió realmente, y eso destruyó nuestra relación. Luis asintió. El PTSD era algo que no entendíamos bien en esa época. «Pero Aurelio, lo que hiciste ese día, no puedes llevártelo a la tumba. La gente necesita saber que hay héroes reales entre nosotros». «¿Héroes?», me reí amargamente. «Luis, hoy me trataron como basura en la municipalidad. Me ignoraron en el café. Los jóvenes se burlaron de mí como si fuera un viejo senil. ¿Eso es lo que hace un héroe? ¿Terminar invisible y despreciado? Eso es exactamente lo que hace un héroe verdadero», dijo Luis con intensidad.
servir sin reconocimiento, sacrificar sin recompensa, salvar vidas y después desaparecer en el anonimato. Aurelio, tú redefiniste lo que significa el honor. Sus palabras me golpearon profundamente. Durante 30 años, había luchado con la sensación de que había fallado de alguna manera, que si realmente hubiera sido un héroe, habría encontrado una forma de vivir una vida normal después, que mi trauma y mi necesidad de aislamiento eran signos de debilidad, no de sacrificio. Cuéntame sobre ese día, le dije. Tú estabas ahí. ¿Realmente sucedió como lo recuerdo? Luis cerró los ojos y respiró profundamente. 15 de abril de 1987. Martes. Recibimos inteligencia a las 7:30 a.m. sobre un dispositivo explosivo en la torre empresarial, bomba de fabricación casera, pero con suficiente poder para colapsar el edificio completo. La memoria regresó como una avalancha. El briefing de emergencia, la carrera contra el tiempo, la adrenalina corriendo por mis venas como fuego líquido. El edificio tenía 347 personas, continuó Luis, empleados, visitantes, personal de mantenimiento. El protocolo estándar era evacuar inmediatamente y esperar al equipo de desactivación de explosivos. Pero no había tiempo, completé. Los explosivos estaban programados para las 10 a.m. El equipo especializado estaba a 2 horas de distancia. Tú tomaste la decisión, dijo Luis. Dijiste, tenemos 90 minutos para salvar 347 vidas. Podemos hacerlo. Recordé el momento exacto, parado en la calle, mirando hacia arriba a esos 20 pisos de vidrio y acero, sabiendo que cada ventana representaba vidas humanas que desayunarían esa mañana, sin saber que podrían no cenar esa noche. Dividimos el equipo, continuó Luis. García y Rivera se encargaron de la evacuación silenciosa. Solano coordinó con las autoridades. Tú y yo fuimos por la bomba. La encontramos en el sótano, recordé, más sofisticada de lo que esperábamos. No era solo una bomba, era una trampa diseñada específicamente para matar a cualquiera que tratara de desactivarla. Por eso enviaste al equipo afuera, dijo Luis. Dijiste, si esto sale mal, al menos solo me llevo a mí mismo. Salvé 347 vidas ese día, pero perdí la mía propia en el proceso, no físicamente, aunque estuve cerca, sino espiritualmente. El hombre que entró a ese sótano nunca salió realmente. Lo que salió fue una cáscara traumatizada que había visto demasiado cerca la cara de la muerte. Trabajaste en esa bomba durante 65 minutos, dijo Luis. 65 minutos con manos perfectamente estables, mientras el cronómetro digital contaba hacia atrás. Yo estaba en el radio, rogándote que salieras. Pero no podía, susurré. No, hasta estar seguro de que estaba desactivada. 3 minutos. Te quedaban 3 minutos cuando finalmente saliste corriendo de ese sótano. 3 minutos antes de que toda esa cuadra se convirtiera en un cráter. Y después, dije, sintiendo el familiar dolor en el pecho, llegó el segundo dispositivo. Luis se quedó callado. Ambos recordábamos lo que había pasado después, la explosión secundaria que habían colocado para eliminar evidencia, la que me atrapó en el estacionamiento cuando creía que todo había terminado, la que me mandó al hospital por 3 semanas y me dejó con metralla permanente en la pierna. La operación fue clasificada inmediatamente, dijo Luis. Seguridad nacional. No podíamos permitir que los terroristas supieran cómo habíamos frustrado su plan. Así que nos convertimos en fantasmas, murmuré, héroes sin nombre, salvadores sin reconocimiento. Hasta ahora. Me mostró su teléfono. Aurelio, la clasificación expiró oficialmente la semana pasada. Los documentos están siendo liberados.
Periodistas van a empezar a hacer preguntas. Es mejor que controles la narrativa. La idea me aterrorizaba. Durante 30 años, mi mayor miedo había sido que alguien descubriera quién era realmente. No por modestia, sino por autoprotección. ¿Cómo explicar por qué un héroe nacional vivía como un anciano invisible en un pueblo olvidado? Al día siguiente, Luis insistió en que fuéramos a la plaza central para aclarar las cosas. Yo resistí, pero él tenía la tenacidad de un militar y la persistencia de alguien que había cargado la culpa durante 30 años por no haber protegido mejor a su capitán. Cuando llegamos a la plaza a mediodía, había unas 20 personas reunidas, curiosos, escépticos, algunos de los mismos jóvenes que se habían burlado de mí el día anterior. Alex estaba ahí, pero su expresión había cambiado de burla a curiosidad genuina. «Señores», dijo Luis, con esa voz de comando que había desarrollado durante décadas de servicio, «quiero contarles sobre el hombre que tienen viviendo entre ustedes». Durante los siguientes 30 minutos, Luis narró la historia básica de la operación Escudo Azul. Habló de la bomba, del edificio, de las vidas en riesgo. Pero mientras hablaba, vi las expresiones en las caras de los oyentes: escepticismo, incredulidad, algunos silbidos burlescos. Sandra Torres había aparecido en la multitud, atraída por la conmoción. Cuando Luis terminó, ella fue la primera en hablar. «Señor, con todo respeto, todos los ancianos tienen historias de guerra. Mi propio abuelo decía que había salvado la ciudad entera durante la epidemia de 1960. Alex añadió: «No es el mismo viejo que pidió aumento de pensión ayer. Si realmente fuera un héroe, no tendría medallas, reconocimientos, dinero». Las palabras me dolieron porque tenían una lógica cruel. En una sociedad que mide el valor por la riqueza y el reconocimiento visible, un héroe pobre e invisible no parece héroe en absoluto. «Es fácil inventar historias», murmuró alguien en la multitud. Fue entonces cuando aparecí. No había planeado ir a la plaza, pero había escuchado las voces desde mi casa, y algo me había empujado a caminar hacia allá. Cuando llegué y vi a Luis tratando de defenderme ante una multitud escéptica, algo se rompió dentro de mí. «Luis», dije, acercándome al centro de la plaza, «déjalo así, no vale la pena». El alcalde Vega había llegado también, atraído por el espectáculo. «¿Ya terminó el show del circo?», preguntó con esa sonrisa condescendiente que me había dirigido durante años. «No crean todo lo que dice la gente desesperada por atención». Se dirigió directamente a mí. «Usted váyase a casa, don Aurelio. Ya causó suficiente molestia». En ese momento, descubrimos que hay algo más doloroso que ser ignorado: ser llamado mentiroso. Al menos cuando me ignoraban, podía mantener la dignidad privada de saber quién había sido realmente. Pero ser públicamente desacreditado, ser exhibido como un viejo fantasioso inventando glorias inexistentes, eso era una humillación que cortaba hasta el hueso. Fue entonces cuando noté a una mujer de mediana edad al borde de la multitud. Tenía unos 50 años, bien vestida, con el aire de alguien de la ciudad capital. Me había estado mirando intensamente durante toda la presentación de Luis, y cuando me acerqué, la vi palidecer. Esa noche, a las 10 en punto, esa misma mujer tocó a mi puerta. «¿Usted es Aurelio Mendoza?», preguntó cuando abrí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿El capitán Mendoza de la Torre Empresarial?». Durante 30 años he buscado a quien agradecer por salvarme la vida, y cuando Elena Morales me abrazó en el umbral de mi puerta, supe que los fantasmas del pasado habían venido finalmente a cobrar sus deudas de gratitud. «Yo trabajaba en el piso 15 ese día», sollozó Elena. «Tenía 20 años.
Acababa de conseguir mi primer trabajo profesional. Recuerdo a un hombre vestido como técnico de mantenimiento que vino a nuestra oficina y nos dijo calmadamente que había una fuga de gas, que necesitábamos evacuar de manera ordenada. Mi memoria se agudizó. Recordé subir piso por piso, inventando excusas creíbles para evacuar sin causar pánico. Un problema eléctrico aquí, una inspección de seguridad allá. Cualquier cosa para sacar a la gente, sin que supieran que había una bomba diseñada para matarlos a todos. Usted organizó toda la evacuación, continuó Elena, piso por piso, sin que nadie entrara en pánico. Cuando salimos del edificio, pensamos que era solo otro simulacro molesto. No supimos la verdad hasta años después, cuando los rumores comenzaron a circular. Se sentó en mi modesta sala, mirando alrededor como si tratara de reconciliar al hombre heroico de sus memorias con el anciano pobre que tenía frente a ella. ¿Por qué nunca habló de esto?, me preguntó. ¿Por qué vive así? Era una pregunta que había esperado durante 30 años, y aún no tenía una respuesta completamente satisfactoria. ¿Cómo explicar que salvar tantas vidas había requerido sacrificar la mía propia? Que el peso del secreto y el trauma habían hecho imposible cualquier vida normal, porque los héroes verdaderos no buscan reconocimiento, le dije finalmente, y porque después de lo que vi, lo que viví, no podía volver a ser la persona que era antes. Elena me contó su historia. Después de la evacuación, había terminado su carrera, se había casado, había construido una empresa exitosa. Todo lo que he logrado en mi vida existe porque usted me salvó ese día, dijo. Mi esposo, mis hijos, mi carrera, todo. Lo que no sabía era que Elena había venido a San Rafael no por casualidad, sino porque había estado siguiendo rumores durante años sobre el misterioso capitán que había salvado la torre empresarial. Cuando escuchó hablar de un viejo loco, contando historias de heroísmo militar, había venido a investigar una corazonada imposible. Tengo contactos en medios nacionales, me dijo, periodistas que han estado esperando esta historia durante décadas, con o sin su permiso. Esto va a salir a la luz. Ya había contactado a María Santos, una periodista investigativa de El Nacional, especializada en historias militares desclasificadas. Viene mañana, me informó Elena. El país va a saber quién es usted realmente. Esa noche no dormí nada. Me senté en mi cocina, mirando las fotografías de mi familia y preguntándome si estaba listo para que mi vida silenciosa terminara para siempre. Había una parte de mí que había esperado este momento durante 30 años, pero otra parte que lo temía profundamente. Cuando vi las primeras luces de las cámaras de televisión en la plaza al amanecer, entendí que mi vida silenciosa había terminado para siempre. María Santos había llegado con un equipo completo de El Nacional, y aparentemente había corrido la voz porque había equipos de otros medios llegando también. Durante las primeras horas me negué a salir de casa. Escuchaba a través de las paredes cómo entrevistaban a Luis, a Elena, a vecinos del pueblo. La historia estaba creciendo con cada entrevista, adquiriendo una vida propia. A mediodía finalmente abrí la puerta. María Santos era una mujer de 42 años, con la determinación implacable de alguien que había construido su carrera destapando verdades enterradas. Capitán Mendoza, me dijo, el país necesita escuchar su versión. Tengo 5 minutos, le dije, saliendo finalmente hacia las cámaras. Lo que pasó en esos 5 minutos cambió mi vida para siempre. Cuando finalmente abrí la boca después de 30 años de silencio, las palabras que salieron cambiaron para siempre la forma en que este país ve a sus héroes. Pero no fueron las palabras que esperaban.
No soy un héroe, dije a las cámaras, mientras todo el pueblo se reunía en la plaza. Soy un hombre que hizo su trabajo y pagó el precio por hacerlo bien. María Santos me había colocado en el centro de la plaza, con micrófonos apuntando hacia mí como pequeñas armas. Detrás de las cámaras vi caras familiares. Sandra Torres escondida al fondo. Alex y sus amigos en primera fila. El alcalde Vega tratando de mantenerse fuera del encuadre. «Capitán Mendoza», preguntó María, «¿por qué nunca habló de la Operación Escudo Azul?» Miré directamente a la cámara principal sabiendo que mis palabras llegarían a millones de personas que no conocían mi historia, pero que quizás conocían a otros como yo. «Porque los héroes verdaderos no buscan reconocimiento», respondí. «Solo cumplen su deber. Ese día salvé 347 vidas, no para conseguir una medalla, sino porque era lo correcto hacer. El reconocimiento no trae de vuelta a los muertos, no cura el trauma, no llena las casas vacías». En mi mente, pensé en Carmen muriendo lentamente de cáncer, mientras yo luchaba contra pesadillas nocturnas que no podía explicarle. En Miguel, alejándose cada vez más de un padre que no podía hablar, de por qué bebía hasta quedarse dormido en su silla cada noche. En Sofía, creciendo con un abuelo que estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente. «¿Qué sintió cuando desarmó esa bomba?», preguntó María. La pregunta me transportó inmediatamente de vuelta a ese sótano. El olor a humedad y metal. El sonido del cronómetro digital contando hacia atrás. Mis manos, sorprendentemente estables, trabajando en cables que podrían matarme, y a cientos de personas si cometía un solo error. «Miedo», respondí honestamente. «Terror absoluto». Pero pensé en las 347 familias que iban a cenar esa noche. Padres que regresarían a abrazar a sus hijos. Madres que les leerían cuentos antes de dormir. Y eso fue más fuerte que el miedo. Fue entonces cuando algo cambió en las expresiones de las personas que me rodeaban. Alex, que me había llamado viejo inútil 2 días antes, tenía lágrimas en los ojos. Sandra Torres se había acercado al frente de la multitud, con las manos sobre la boca. «¿Cómo se siente sabiendo que lo han tratado como invisible?», preguntó María. Esta pregunta me dolió más que todas las otras. Durante 30 años, había racionalizado la indiferencia de la gente diciéndome que no sabían quién era realmente, pero la verdad más profunda era que incluso si hubieran sabido, ¿habría cambiado algo? ¿O simplemente habría sido otro viejo con una historia que nadie quería escuchar? «Me siento», dije, con la voz quebrada, como si hubiera fallado 2 veces. Una vez a mi familia, que perdí por mis traumas, y otra vez a mi país, que aparentemente no supo valorar el sacrificio silencioso. En el momento en que dije esas palabras, algo se rompió en la plaza. Era como si 30 años de dolor contenido hubieran encontrado finalmente una salida. Vi a personas llorando abiertamente, vecinos que me habían ignorado durante décadas, jóvenes que se habían burlado de mí, oficiales que me habían tratado como un estorbo. «¿Qué le diría a las personas que lo humillaron?», preguntó María. Miré directamente a Sandra Torres, luego al alcalde Vega, después a Alex y sus amigos. «Que los perdono», dije, y lo decía en serio, porque ellos no sabían, pero espero que aprendan que cada anciano que ven tiene una historia. Cada persona mayor que ignoran podría ser alguien que cambió sus vidas sin que lo supieran. Hice una pausa, sintiendo el peso de 30 años de reflexión. No les pido que me traten diferente porque fui soldado. Les pido que traten a todos los ancianos con dignidad porque somos seres humanos que hemos vivido, amado, perdido y sobrevivido. Cada arruga cuenta una historia. Cada paso lento llevó a alguien a algún lugar importante.
Cada mano temblorosa una vez fue fuerte y útil. Fue entonces cuando Luis presentó la evidencia física, sacó documentos desclasificados, fotografías de la operación y finalmente mi medalla al valor que había guardado durante 30 años. Esta medalla, dijo Luis a las cámaras, se otorgó en ceremonia privada en 1987. El capitán Mendoza la guardó durante 30 años, sin mostrársela a nadie, porque su operación era clasificada. Elena se acercó al micrófono. Yo era una de las 347 personas en ese edificio, dijo con voz clara. Este hombre me salvó la vida. Durante 30 años he buscado la forma de agradecerle, y lo encontré viviendo en la pobreza en un pueblo que lo trataba como basura. En 6 horas, el hombre más invisible del pueblo se convirtió en el héroe más visible del país. Lo que pasó después fue como ver una avalancha en cámara lenta. El video de mi entrevista se volvió viral inmediatamente. En 4 horas tenía 2 millones de reproducciones. Los hashtags El héroe invisible y Aurelio Mendoza se convirtieron en trending topics nacionales. Pero las reacciones locales fueron las que más me impactaron. A las 10 de la noche, Sandra Torres apareció en mi puerta. Sus ojos estaban rojos de llorar. «Señor Mendoza», dijo, «yo no sabía quién era usted, pero eso no es excusa. Traté como basura al hombre más honorable del pueblo». Lo que pasó después me sorprendió completamente. Sandra se dirigió directamente a las cámaras de noticias, que aún estaban en la plaza, y pidió hablar. «Quiero confesar públicamente», dijo al micrófono, «que traté mal al capitán Mendoza. Lo humillé, lo desdeñé, lo traté como si fuera una molestia. No sabía su historia, pero eso no justifica mi comportamiento. Ningún anciano merece ser tratado así, héroe o no». Hizo una pausa, luchando contra las lágrimas. «Renunció a mi cargo efectivamente inmediato. No soy digna de servir a una comunidad donde vive un hombre como él». 1 hora después, Alex y su grupo de amigos tocaron mi puerta. Alex tenía los ojos hinchados de llorar. «Señor Mendoza», dijo, «somos unos idiotas, unos niños estúpidos que no sabíamos nada de nada. ¿Cómo podemos compensar tanto irrespeto?» La transformación de Alex fue la que más me conmovió. Era un joven que había crecido en una cultura que venera la juventud y desprecia la edad, pero que ahora se enfrentaba a la realidad de que había humillado a alguien, que había arriesgado todo para salvar vidas. «Alex», le dije, «puedes empezar tratando a todos los ancianos que encuentres como si fueran héroes, porque nunca sabes cuáles realmente lo son». Durante esa noche, las reacciones continuaron llegando. El presidente llamó personalmente a las 11 de la noche. «Capitán Mendoza», dijo, «el país le debe una disculpa. Permitimos que un héroe nacional viviera en el olvido». «Señor presidente», le respondí, «no vivo en el olvido, vivo en paz, pero acepto su disculpa en nombre de todos los veteranos que han servido en silencio». A la mañana siguiente, cuando desperté, mi pequeña calle estaba llena de autos y furgonetas de medios de comunicación. Periodistas de todo el país habían llegado para cubrir la historia, pero más impactante aún, había 15 familias acampadas en mi jardín. «Somos familias de las personas que usted salvó», me explicó un hombre de mediana edad. «Hemos manejado toda la noche desde la capital para agradecerle». Una por una, las familias se acercaron para contarme cómo mis acciones, de hace 30 años, habían permitido que sus seres queridos vivieran, se casaran, tuvieran hijos, construyeran vidas completas. «Mi padre trabajaba en el piso 12», me dijo una joven madre.
Gracias a usted, pudo conocer a sus nietos. Mi hermana estaba en el piso 8, añadió otro. Ahora es doctora y ha salvado cientos de vidas. Todo porque usted la salvó primero. Pero el momento más impactante llegó cuando apareció Sofía, mi nieta, corriendo desde un taxi que la había traído desde la capital. «Abuelo», dijo, abrazándome con una intensidad que no había sentido desde que era niña. Estaba en la universidad. Vi las noticias. No sabía. Nunca supe. Su confesión me rompió el corazón. Me avergonzaba de ti. Pensaba que eras solo un abuelo pobre en un pueblo olvidado. Ahora me avergüenzo de mí misma. En los días siguientes, mi vida se transformó completamente. El gobierno organizó una ceremonia nacional de reconocimiento en la plaza de San Rafael, convirtiendo el pequeño pueblo en el centro de atención del país entero. Una semana después, la plaza donde me habían humillado se convirtió en el escenario donde el país pidió perdón. Habían construido un palco presidencial en el centro de la plaza, y 5,000 personas se habían reunido en un pueblo de 800 habitantes. «Capitán Mendoza», dijo el presidente ante las cámaras nacionales, «representa lo mejor de nuestro país. Su silencio nos enseña humildad, su servicio, honor, su perdón, grandeza». Cuando me pidieron hablar, resistí al principio. «Yo no hablo bien en público», protesté, pero el pueblo insistió. «Queremos escucharlo». Finalmente, tomé el micrófono y dije las palabras que había estado ensayando en mi mente durante décadas. «Amigos, yo no vine aquí a buscar gloria. Vine hace 30 años a esconderme de mis demonios. Ustedes me dieron un hogar, aunque no sabían quién era. Eso vale más que cualquier medalla». Hice una pausa, mirando las caras que ahora me veían realmente por primera vez. Aprendí que el heroísmo no está en los momentos grandes, está en levantarse cada día, tratar bien al vecino, ayudar al que sufre. Ustedes han sido mis héroes todos estos años, simplemente por permitir que un viejo roto encontrara paz entre ustedes. Lo que pasó después cambió no solo mi vida, sino la forma en que el país entero piensa sobre la edad, el respeto y el valor. Un mes después, mi casa solitaria se había convertido en el corazón de algo que nunca imaginé, una familia extendida de todo un país. La casa había sido renovada con donaciones nacionales, pero más importante, se había convertido en un centro comunitario informal, donde veteranos, familias y jóvenes se reunían para compartir historias. Sofía se había mudado al pueblo y estudiaba ahora por internet, determinada a recuperar 22 años perdidos con su abuelo. «Quiero aprender de ti, abuelo, todo lo que no supe en 25 años». Sandra Torres había regresado, no como funcionaria municipal, sino como coordinadora voluntaria de un nuevo programa nacional de adopción de abuelos veteranos. «Quiero dedicar el resto de mi vida a reparar el daño que causé con mi ignorancia», me dijo. Alex había cambiado completamente. Dirigía ahora un comité juvenil de respeto intergeneracional, visitando escuelas para hablar sobre la importancia de valorar a los ancianos. Antes pensaba que los viejos eran inútiles, admitía en sus presentaciones. Ahora sé que son bibliotecas vivientes, llenas de historias que debemos escuchar. El programa nacional que surgió de mi historia identificó a más de 200 veteranos invisibles en todo el país, hombres y mujeres que habían servido con honor pero que vivían en el olvido, algunos en pobreza, todos sin el reconocimiento que merecían. Pero el cambio más significativo fue personal.
Mi verdadero heroísmo no fue desarmar una bomba, sino enseñar a un país entero a ver la dignidad en la edad. Había pasado 30 años sintiéndome como un fracaso porque no había podido mantener unida a mi familia después del trauma. Ahora entendía que mi supervivencia misma, mi capacidad de perdonar, mi determinación de vivir con dignidad a pesar del dolor, habían sido actos heroicos cotidianos. Un año después, comprendí que mi verdadera misión no había sido solo salvar 347 vidas en 1987. Había sido sobrevivir 30 años de invisibilidad para enseñar a millones de personas una lección sobre el respeto, la dignidad y el valor oculto que existe en cada persona mayor que camina entre nosotros. En la ceremonia anual del Día del Héroe Invisible, que ahora se celebra en 50 pueblos de todo el país, tomé el micrófono por última vez. Hace un año era invisible, dije a la multitud nacional. Hoy, ustedes me han enseñado que ser visible no se trata de reconocimiento, se trata de conexión humana, de ver al otro, de recordar que todos llevamos historias que merecen respeto. Hice una pausa mirando a Alex, que ahora estudiaba trabajo social, a Sandra, que había encontrado su vocación ayudando a veteranos, a Sofía, que había aprendido que la verdadera riqueza está en las historias familiares, y a cientos de jóvenes que habían aprendido a ver a los ancianos con nuevos ojos. Nunca sabemos qué héroes caminan entre nosotros, concluí. Tratemos a todos como si lo fueran. 5 años después del día que cambió mi vida, San Rafael se ha convertido en un modelo nacional de respeto intergeneracional. Lo que comenzó como una historia individual se transformó en un movimiento social que tocó millones de vidas. La Ley Aurelio Mendoza de Dignidad del Adulto Mayor fue aprobada por unanimidad en el Congreso, estableciendo protecciones legales contra la discriminación por edad y creando programas nacionales de apoyo a veteranos olvidados. El programa identificó y honró a más de 500 veteranos invisibles, proporcionándoles el reconocimiento y la ayuda que merecían. Alex terminó su carrera de trabajo social y ahora dirige la Fundación Nacional de Héroes Silenciosos, que ha documentado las historias de más de 1000 veteranos y personas mayores que habían servido a sus comunidades sin reconocimiento. El señor Aurelio me enseñó que cada anciano es una biblioteca, dice en sus conferencias, y cuando muere una biblioteca, perdemos miles de libros que nunca se escribieron. Sandra Torres se convirtió en la directora nacional del programa de adopción de abuelos, que ha conectado a más de 15,000 jóvenes con ancianos solitarios. Mi transformación comenzó el día que conocí mi propia crueldad, escribe en su libro El espejo de la dignidad. Aurelio no solo me perdonó, me enseñó a perdonarme a mí misma y a usar mi vergüenza como combustible para el cambio. Sofía se graduó en Historia Oral y documentó no solo mi historia, sino las historias de cientos de veteranos de la región. Su proyecto Voces del Silencio se ha convertido en un archivo nacional de testimonios de héroes olvidados. Mi abuelo me enseñó que la verdadera herencia no es el dinero. Dice, son las historias que transmitimos a las siguientes generaciones. El impacto internacional ha sido inesperado. Países de toda Latinoamérica han adoptado versiones del modelo San Rafael para honrar a sus propios héroes olvidados. La historia se ha traducido a 8 idiomas y ha inspirado programas similares en España, Estados Unidos y Canadá. Pero quizás el cambio más significativo es el más simple. En San Rafael ya nadie es invisible. El pueblo desarrolló la tradición de que cada residente, al menos una vez al mes,
debe sentarse con una persona mayor y escuchar su historia. Los niños aprenden desde pequeños que cada anciano que encuentran podría ser alguien extraordinario. En mi casa, que ahora es oficialmente el Centro Nacional de Historia Oral, recibo visitantes todos los días, estudiantes, investigadores, familias, pero principalmente jóvenes que quieren aprender sobre el valor del servicio silencioso. En la pared principal cuelga una placa que dice: los verdaderos héroes no aparecen en los momentos grandes. Viven en la quietud de los días ordinarios, esperando que alguien los vea. Cada mañana, cuando salgo a barrer mi acera, ya no lo hago en soledad. Alex viene a ayudarme antes de ir al trabajo. Sofía prepara café para ambos. Sandra pasa a saludar camino a la oficina. Y todos los vecinos me saludan por mi nombre, no porque sea famoso, sino porque finalmente me ven como lo que siempre fui, un ser humano, con una historia que vale la pena conocer. A los 83 años, finalmente entiendo que mi misión nunca fue solo salvar 347 vidas en un día. Fue sobrevivir lo suficiente para enseñar a una generación entera que cada persona mayor que encuentran lleva dentro de sí historias de valor, sacrificio y sabiduría que el mundo necesita escuchar. Porque los verdaderos héroes no aparecen solo en los momentos de crisis. Viven entre nosotros todos los días, caminando lentamente por las calles, sentándose en las bancas de los parques, esperando pacientemente en las oficinas gubernamentales. Y nuestra responsabilidad no es solo honrarlos cuando descubrimos sus secretos, sino tratarlos con dignidad incluso cuando no sabemos qué historias extraordinarias cargan en silencio. La invisibilidad que una vez me atormentó se ha convertido en mi mayor enseñanza. Que el verdadero heroísmo no está en ser visto, sino en ver a otros, no en recibir reconocimiento, sino en reconocer el valor en cada persona que encontramos, y que a veces la historia más importante que podemos contar es la de alguien que nunca pidió que su historia fuera contada. Esta historia nos recuerda que cada persona mayor que encontramos ha vivido una vida completa de alegrías, tragedias, logros y pérdidas que merecen nuestro respeto. ¿Has tomado el tiempo de conocer realmente la historia de los ancianos en tu vida? ¿Qué historias extraordinarias podrían estar cargando las personas mayores que ves todos los días? Comparte en los comentarios cómo esta historia cambió tu perspectiva sobre el valor de nuestros mayores. Esta es una historia basada en eventos reales, pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados.